Sí, dale, dale, dale. empezamos por Jovenet Ramsey, exactamente. De Aquí hecho, hoy de se, hecho, se van a reír que mucho de mí porque hay algunos nombres que son, bueno, tú sabes, ¿no? Son americanos y los seguro. voy Hombre, a John pronunciar Bennett mal y la gente se bueno, va a no reír de somos mí. españoles, no pasa John nada. Bennett, a seca, John John Bennett, Bennett. no sé Bueno, nada. realmente ahora en España se le pone como la tilde en la E última, John Bennett. O John sea, Bennett. si lo buscas en Google es John Bennett. Yo no le he puesto tilde porque en España nunca ha sido así, porque es un nombre estadounidense. Entonces, pues ya. Además, un Este John caso año, Bennett es que una puede ser muy niña. recurrente en Navidades, ¿verdad? Es un caso que, pues claro, Claro, porque es muy ocurrió recurrente. la noche del 25 al 26 de diciembre. Es una niña que vive, bueno, la madre era de Atlanta, el padre ya había estado casado, de hecho unos años antes había muerto una hermana o hermanastra suya, se vuelve a casar con la madre de John Bennett y se van a Colorado. Yo en Colorado, porque yo trabajé en una multinacional americana de topografía forense y demás, que tenía la base en Colorado. Entonces ahí me sirvió como para sacar la investigación y demás. Bueno, pues eso ocurre la noche de Navidad, del 25 al 26 de diciembre. Por la noche la niña desaparece de su propia casa. ¿Y qué ocurre? Pues que se levanta la madre y ve una nota de rescate de 2 páginas, folios y medio, diciendo que se la han llevado y que tienen que pagar una cantidad, $118.000, que coincidía con el cheque que había recibido el padre por trabajo directamente. Tiene que tener trabajo. ¿Qué pasa? Que a las 5:52 aproximadamente de la mañana, después de ver esa carta, llama a la policía, la madre. Y pues la policía viene porque la niña no está. Incluso, bueno, registran todo y llegan al sótano. Y en el sótano, porque en el sótano estaba el cuerpo de John Bennett, hay una puerta cerrada y la policía llega hasta esa puerta. Hasta ahí se queda. Y no pasa. Horas después de buscar el padre con los amigos por la casa, se llenó de gente, se contaminó la cena. Horror, o sea, porque aquello no... Un inciso, mira, una preguntita más. No, Sí, no entran en esa puerta porque creo que es uno de los padres los que le dicen que dentro no había nada o algo así, ¿no? Que no hace sí, falta, que ellos ya habían el mirado algo padre, así, ¿no? Exacto. John, sí. Y dice, no, ahí hemos mirado tal, no está. Bueno, pues al final el padre con un amigo abre la puerta y encuentra a la niña allí con una manta tal y como había muerto, que era un traumatismo cráneoencefálico y un garrote que se hizo con material de la casa, con un trozo de pincel y una cuerda y tal, en el cuello. De ahogamiento con traumatismo cráneoencefálico, traumatismo cráneoencefálico con ahogamiento. Ahí, hasta ahí. Y además es el padre el que se lleva a la niña. Contamina la cena, pero bueno, eso se puede comprender porque intenta a lo mejor salvarla y demás. Cuando empezamos a ver la autopsia, ¿qué ocurre? Tiene una especie de masa blanca en su estómago y eso se relaciona con un bol de piña que tienen en la cocina los Ramsay aquella noche. Pero cuando la investigación se hace, ese bol ven que solo tiene y exclusivamente las huellas de su hermano. Ni de John Bennett, ni de su madre, ni de su padre. Este es John, que es el padre. Entonces se empieza la investigación y demás, y tú ves, porque claro, el garrote que le hacen es como para arrastrarla a la niña. Le cogen el cuello, es una cuerda de nylon, y como para torcer esa cuerda con el cuello de la pequeña en el medio, es un trozo de pincel, de madera. Entonces se supone que la arrastran y la gente en internet lo ha dicho hasta la saciedad. Y no hay ni una sola huella en su cuerpo de arrastre. Por tanto, alguien la ha colocado allí. Empezaron a decir que quién era, que si había sido los padres, que si había sido el hermano, que si había sido alguien de fuera. Y no hay huellas. Todo está contaminado, llena la casa de gente, de policía, de amigos, de ellos buscando. Por tanto, nunca se resolvió este caso. Se sospechó de los padres y del hermano, pero jamás pues se hizo un juicio contra ellos. Vale, mira, antes de continuar, porque Sí. según los documentales que yo he estado viendo, aquí ya me corregirás tú, ¿vale? Pues claro, este caso fue mediático Sí. en esta época, en los 90, mediático como aquí en España ha sido, por ejemplo, un caso como el de Marta del Castillo. O sea, fue un caso Sí. muy comentado en muchísimos programas de televisión. Además, estamos hablando ya de una época más o menos
modernas, ¿no? En las que había Sí, medios, periódicos, programas de televisión que trataban el tema. Eh, sí. Se decía en uno de estos programas que no descartaban la agresión sexual porque no sé cómo, pero sabían que le habían limpiado sus partes íntimas con un paño. Es que eso es verdad. Es decir, hubo una agresión, pero porque ella tiene una lesión vaginal, la cual, como no aparece fluidos corporales, por ejemplo, masculinos, ¿no? En este caso, que se supone que ese era bueno, pues el inicio de esa agresión, pues no se hace ni caso. Pero la niña tiene una lesión vaginal. Una Y lesión luego, provocada por limpieza, ¿no? En plan, un aquello fue roce. un abuso, sí. Aquello fue O un sea, abuso. Por tanto, y además una muerte, la de John Bennett, mala. Es decir, no muere en el acto. O sea, esa lesión ocurre estando viva, eso todo es lo que te va diciendo la autopsia. ujú. Y no se la arrastra, al final tiene un traumatismo cráneoencefálico y aparece en su casa colocada. Y los padres, por ejemplo, y el hermano, pues dice que es alguien de fuera. Pero y esa carta, bueno, yo creo que Triun esa carta la ha visto, ¿no? Y porque La vi, hablamos la y vi. demás. Pero es que lo que pasa es que una cosa a tener en cuenta cuando hay el crimen de un niño, y pasa igual en Estados Unidos que en España, normalmente creo que en el 90 y no sé cuántos por ciento de los casos, el agresor o el asesino suele ser o un familiar directo, padre, hermano, tío, abuelo, o un amigo muy cercano de la familia. En crímenes de niños, y más si aparece en la casa, lo normal es que haya Sí, sido alguien del núcleo familiar. Es lo típico, vamos, lo que sí, dicen las sí. estadísticas. Y menores de 6 años, el 96, 97% prácticamente. En la inmensa Es mayoría. así. Y esa carta, porque claro, en esa carta ponía que eran como un grupo, ¿no? Ujú. Que eran como profesionales en el hecho de secuestrar a niñas o a quien fuera, en este caso a John Bennett. Y pedían el rescate de $118.000 que coincidía exactamente con lo que el padre había cobrado antes, pues por Navidad, ¿no? Finaliza el año, toma. Esto es un plus. ¿Qué pasa? Que todos los detalles que dan, ahí te das cuenta de que es alguien que está intentando mentir. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque tú no entras en una casa, coges a una niña de su cama, le haces lesiones vaginales, la matas, la colocas en el mismo sótano, no hay huellas de nadie, por ejemplo, intentando entrar, porque dijeron, hay una ventana en el sótano. Esa ventana en Ujú. el sótano se corroboró de que no había sido abierta por fuera y que no tenía huellas que pudieran, ¿no? Pues saber o evidenciar quién había sido. Sinceramente, yo o lo que dice esa autopsia, la evidencia está dentro de esa casa. ¿Tú sabes lo Los que me llama la culpables están atención? dentro de esa casa. Lo que me llama la atención de esto, mira, que ellos tuvieron tiempo de haber escondido a la niña o de haberla echado en Sí, algún sitio y no dejarla en la propia casa y hacer una nota de desaparición, o sea, de rapto, también en la propia casa. Era un poco absurdo, ¿no? Quiero decir, lo que es... A ver, te cuento lo que yo pienso. A mí me sí, pasa con esto igual que me pasa con Asunta. Si hubiese sido una muerte muy programada, para matar a un niño sí, es muy fácil. Si hubiese programado más el hecho de esconderlo o de ocultarlo, puede ser a lo sí. mejor más una muerte sobrevenida haciendo cualquier cosa y luego el intento de ocultar sobre la marcha. Es la impresión que a mí Claro, me da. accidental, por ejemplo. Sí, 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 Exacto. puede ser. Eso es lo que hay que averiguar. Pero es que no hay ninguna evidencia o indicio de que el perpetrador de esa muerte haya sido de fuera. No, no, claro, Porque es claro. que hasta el garrote con el que él se asfixia a la niña, Mm. el nylon, la cuerda y el pincel son elementos de la casa. No, y El además lo que boli, dicen, las incluso, hojas. claro, incluso no haya huellas dactilares de otra mano, si hubiesen usado guantes habría huellas del guante y tampoco las hay. O sea, no hay huellas de guantes ni huellas de otra mano. Exactamente. Entonces aquí hay mucha especulación, pero nunca se dice realmente lo que hay. Porque de hecho ahora mismo están esperando otras pruebas que el padre las está esperando para saber quién fue. Porque hay mucha gente que luego han dicho que había ADN de otra persona de fuera, Mm. pero jamás se ha encontrado porque si no estaría esa persona en prisión. Y en O Estados sea, Unidos ahora también. mismo no hay nadie en prisión por este crimen. No, Los padres vendieron la casa por un dineral, que se ha vendido por un sí se dineral, pero fueron. es menos de lo que vale la casa porque es una casa donde ha ocurrido algo, sobre todo relacionado con un niño, Sí. y se fueron del país, ¿no? Se fueron del país. No, se fueron, primero se fueron de vacaciones después de esto, como para aislarse de la prensa y demás, y a los 6 meses se volvieron a Atlanta, porque Patsy Ramsey era de Atlanta.
hasta la madre, hasta que, bueno, la madre murió de cáncer de ovario, que esto es muy, entre comillas, normal cuando le pasa una desgracia, no normal, sino que hay gente que La ansiedad te desarrolla acentúa. cánceres, sí, sobre todo relacionados con la maternidad, de Oh, pecho, de ovario, ¿sabes? Y ella murió de cáncer de ovario con 47, 48 años. pero yo pensaba que el cáncer de ovario era más típico del papiloma. O sea, tenía yo la falsa creencia de que era Sí, típico sí, porque claro, también, pero que Ah, yo sí. no, yo médicamente no sé por qué se desarrolla, pero sí, por ejemplo, en casos con muertes de hijos Ujú. pequeños, suele relacionarse con... Bueno, Javi, has dicho que en el caso de John Bennett no hay culpable en la cárcel. Ninguno de los casos que tiene Miriam en el libro tiene culpable en la cárcel. Ninguno, claro. Exacto. O sea, son casos sin resolver todo. Pero, o sea, el padre sí que se tuvo. Porque, claro, esto fue apaleado mediáticamente. O sea, Sí, yo no sé qué vida llevará este hombre. Porque, claro, todo el mundo pensó que era el hermano, porque por lo visto tenía algún episodio con el hermano de sí. llevarse mal. Incluso algunos catalogan de maltrato por parte del hermano, que tampoco el hermano es que fuera mucho mayor, ¿sabes? Pero bueno, lo catalogan algunas veces de maltrato, de celos, de envidia. Y mediáticamente escandaloso, ¿no, Miriam? Pues estoy viendo que se filtraron Sí, incluso fotos de las partes íntimas de la niña. claro, es que yo, por ejemplo, en el libro, y sí que te lo enseño aquí, en el libro yo no pongo esas cosas porque a mí no me gusta ni el morbo ni el espectáculo, mucho menos con una muerte de un menor. Solo aparece, por ejemplo, lo que es el cuello, que no aparece ni la cara, lo que aparece es el garrote, que esto aparece dentro del sumario y demás. Y a ella no la voy a sacar, obviamente, pero fotos aparecieron de todo, porque las he visto, En ¿sabes? los Y esas fotos, medios. sí, en los medios y en el Hostia. sumario o lo que es la autopsia, y eso se suele filtrar. El problema es, por ejemplo, la muerte de Mario Biondo, yo no he podido poner las autopsias. ¿Por qué? Porque por protección de datos de ley, tanto española como italiana, pues era imposible. Es Ujú. el único que no aparece. Pero el resto es que te lo dan todo. Tú vas a la investigación, por ejemplo, a la policía en Colorado, en Boulder, y la solicitas y te la dan. Si el caso está cerrado, te la dan. Fíjate, si está Y la mira que autopsia, este por caso ejemplo, no. de Alcácer rodando por todos lados y están públicas en Tú internet. imagínate en España cómo sería esto. No, pero están, por ejemplo, las de Alcácer las tiene rodando por todos lados. Y las de Asunta también, ¿eh? O sea, hay Sí, casos pero la de rodando. Alcácer no está completa, está muy Falta capada. una parte. Ya lo sé porque yo he tenido acceso a ella y está capada así, pero está. Y luego Yo la tienes, tengo, tienes también, pero por ejemplo, la de está capada. Asunta, creo que también estaba por ahí rondando y también está por ahí. O sea, La de tiene otras Asunta autopsias. también la tengo, sí, Sí, es sí, verdad, tiene llevas otras razón. autopsias que están por ahí rodando. Sí, sí. Entonces, Sí, bueno, respondiendo al chat, que hay gente preguntándote por el caso de Marta del Castillo, tenemos directos con Miriam hablando del caso de Marta del Castillo. Y un fabuloso libro de Miriam, del caso Marta del Castillo, Sí. que lo tenéis que estar comprando ya si no De, lo tenéis, claro. de hecho, creo que tenemos varios. Tengo que poner el enlace, como empezar el directo así como corriendo y tal, tengo que poner el enlace del libro. ¿El enlace lo tenemos ya, Miriam? sí, están en Amazon. Sí, Vale, tengo que lo poner tengo, los yo te lo enlaces, pero paso igual luego. cuando Sí. termine el directo lo ponemos. Mira, entonces tú cuando llegas a este caso, lo que haces es examinar toda la autopsia y toda la investigación y Sí, encuentras cosas que no se han hecho correctamente y tú las corriges. Corriges en tu libro, entiéndeme, no en por lo ejemplo, judicial. exactamente. O si mediáticamente se ha dado otra versión, yo te digo, pues esta versión no pudo ser porque mira lo que dice el cuerpo. Es decir, hay muchos supuestos, es que no quiero decir la palabra porque estamos en YouTube, muertes autoinfligidas, ¿no? Ya nos Ujú. entendemos todos y ya está. De Por autopsia. ejemplo, el de Rey Rivera. Voy a ser suave, o sea, no Que se quiero. desvive, como se dice ahora aquí. Yo digo intento Eh, yo digo autolítico, no creo. Autolipsia. Sí, no solo. Yo no bueno, suelo más tener. o menos. Yo sí digo la palabra, vamos, me lo A quitan de ver, YouTube Sí, rápido. lo quitan. sí. Hombre, Sí. sí, a mí No, me si la han dice quitado muchas veces. autolítico y esto no, si dice la palabra. Sui. Si es muerte autoinfligida, no pasa nada. Si dices Nada. la palabra con S, del tirón. El No tirón. se sabe todo el Entonces, castellano, YouTube, ¿no? No, exacto. No, no se lo sabe todo. Será no, claro. inteligencia artificial. Son estadísticas lo que hacen. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. El caso de Rey Rivera, ¿vale? Que yo también lo analicé y también hice un chico que está en Netflix también, si lo quieren ver ahí.
Es un chico que aparece en la segunda planta de un hotel de Baltimore, el Hotel Belvedere. Y luego tiene pues muchos metros hacia arriba, porque tiene muchas plantas hacia arriba y se supone que se tiró de la azotea. Y por eso aparece allí. Y tiene muchísimas lesiones. Muchísimas lesiones. ¿Qué pasa? Tú si te caes, y además entró por un agujero muy menudo, que tenía que coincidir con el cuerpo de cabeza o de pie. Entonces tus mayores lesiones, si has caído 30 metros, pues de cabeza o de pie, o están en la cabeza o están en los pies. De hecho, una persona, aunque se llegue a arrojar, aunque sea queriendo, el instinto hace que pongan las manos. Entonces, se rompen los dedos, se rompen las manos, se rompen las muñecas, se rompen los brazos, ¿me explico? Se rompe la De cabeza. hecho- Y a la de mínima hecho- que roce, entiendo que el efecto rebote te hace darte No, golpe por de todos hecho, por lados, ¿no? ejemplo, aquí en España Claro, tenemos el pero caso de tienes Elena más Giovanni, focalizado en una parte. ¿Cómo, tenemos José? aquí en España tenemos, por ejemplo, que ahora está muy de moda porque han metido ahora a la cárcel a uno de ellos, al de Elena Giovanni, que cuando llega la policía y ve que ha caído, se dan cuenta que no se ha quitado la vida a ella porque no tiene lesión, no ha puesto las manos, o sea, ha caído el cuerpo a plomo. Exactamente. Bueno, tú también tienes que descartar ahí si tiene alguna Claro, medicación, sí, alguna sí. droga, en fin, esto es un proceso que te va llevando a esclarecer pues todo lo que ha ocurrido. Este chico no tenía nada, no tenía droga, no tenía medicación, no tenía nada, porque aparece luego la autopsia, pero tiene lesiones en todos sitios, tiene fracturas abiertas en las piernas, que eso pasa mucho, por ejemplo, de las rodillas hasta el pie, cuando a ti te atropellan. Fracturas abiertas quiere decir que sale el hueso. O sea, yo no quiero aquí ser tampoco muy explícita, pero que es una fractura bastante potente. Entonces, si tú caes de pie, vale que tengas esas fracturas abiertas, pero si caes de cabeza porque el agujero era lo único que podía permitir, tienes que verte, porque nosotros le llamamos como un saco, bueno, en Estados Unidos le llaman saco de nueces, ¿no? A la cabeza, ya os imagináis lo que es. Entonces, si tenía saco de nueces en su cabeza y fractura abierta en las piernas, que ha caído de pie o de cabeza. Pero Claro, ahora no cuadran tenía más ninguna con una fractura. paliza y luego se deshacen del cuerpo, ¿no? Muy bien, exactamente, ¿ves? Pues eso es lo que me encanta de la ciencia forense, que yo simplemente te la voy a enseñar y tú vas a tomar tus propias conclusiones como acabas de hacer. No tenía fractura en las manos, no tenía fractura en los dedos, no tenía fractura en los brazos, no tenía ni siquiera en las vértebras. ¿Te explico? Lo que Entonces, son los avances en los estudios, José, y la profesión de Miriam, ¿no? Ya ves. Qué interesante por una parte, aunque sea un tema feo, evidentemente, ¿no? Ojalá horrible, es horrible. que no fuera necesario que Pero se hicieran. más horrible sería si se quedase impune. O sea, quiero Claro. decir, si no hubiese un forense que analizase la muerte, yo creo que es más horrible que una persona muera, lo den por muerte natural, a que se analice y se descubra que no ha sido muerte natural y el culpable pueda ser enjuiciado, ¿no? Creo. Pero esto, Absolutamente. a lo mejor hace un siglo, Miriam, o sea, te encuentras con una persona que ha caído de este piso y esas cosas no se analizan, o a lo mejor no se tenían los conocimientos, se ha caído y se ha caído. Absolutamente, eso es lo mismo que si aparece en el agua. Se ahogó. No, es que esto no es así. Incluso puedes buscar juego sucio, que es lucha, y es que aparece. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso de Natalie Wood. Natalie Wood fue una actriz de Hollywood fantástica en su época, que una noche se fue a dar un paseíto por el barco con su marido y un amigo. Ay, pero ese es Escuchad, otro caso del libro. Ese es otro caso del este es libro. otro caso. Y esta Espera. chica apareció a las 8 horas ahogada. Vale, esa ahora entraremos. Del caso de Jovenet, dos preguntas te quiero hacer yo. Vale. Antes, la última va a ser ya que, a ver si nos puedes adelantar algo sin hacer el spoiler, ¿no? Porque al final hay que leer el libro de lo que más te haya llamado la atención. Pero los padres rarillos, ¿no, Miriam? Los padres son raros de por sí. O sea, a mí el hecho de ponerle a la niña ya la mezcla del nombre del padre. A mí es que ya de por sí unos padres que explotan a los hijos de esa manera, ¿no? Y ellos. Pero en América es muy típico eso de las bellezas. Sí, pero de la reina de la los belleza. niños La cultura son es muy niños. diferente. Sí, pero la cultura es muy diferente. Hay Yo niños que tengo, tienen una naturalmente, vocación. Hay niños que tienen vocación y tú dices, bueno, es que el niño tiene una pasión que el fútbol desde pequeño. Pero este tipo de cosas que son también muy impulsadas por los padres. Entonces, el padre tiene como actitudes raras. Luego sin necesidad, porque eran gente bien posicionada De bien, también. exacto. Era una familia, bueno, con dinero, o sea, que tenía bastante economía, pero la madre pues, le llevaba. Miriam, ¿has estudiado también psicológicamente algo de los padres, aparte de la autopsia de la niña?
Hay alguna, bueno, pues información relacionada, pero yo me ciño exclusivamente a toda la información. Es que el cuerpo te da toda la información. Luego hay cosas, como por ejemplo podemos ver en Natalie Wood, que se dejan para la investigación. Pero en el caso de John Bennett, te dice todo el cuerpo, todo. Vale, ¿y hay algo que nos puedas decir que te haya llamado muchísimo la atención? Cuando tú estudias todo de John Bennett, todo lo que ocurre y este caso tan terrible, huellas, evidencias, forma de muerte, todo. Lo único que te dice es que la persona sabía especialmente cómo era esa casa, dónde estaba todo en esa casa, no utilizó nada de fuera, utilizó todo de dentro, intentó con la nota, esta de rescate, que se desviara la atención, que lo consiguió, por eso nunca llegó el culpable, pero el perpetrador está más cerca de ella de lo que han querido mostrar, seguro. Vale, y respecto a tema agresión física, ¿hay algo Sí. que creas que No, sea más de lo que se ha dicho? No, por ejemplo, ella no la arrastraron porque dijeron mucho que la arrastraron con el garrote para asfixiarla, o sea, por el pasillo, la escalera, eso no ocurrió, porque no tiene ningún hematoma, quimios, que no tiene nada. ¿Me explico? O sea, Fue en el lugar, hay poco espacio de recorrido del cuerpo vivo al cuerpo muerto. claro, y además eso es que te deja la evidencia. Es decir, si John Bennett estaba viva cuando sufre la agresión que hemos hablado, sexual, pues te va a decir, eso sabemos que estaba viva y sabemos que estaba su corazón funcionando, pulmones y seguramente pues ella lo vivió todo. Y el trauma, porque ellos dicen ahogamiento con traumatismo craneoencefálico, realmente ¿qué fue lo primero? Yo opto más por el traumatismo craneoencefálico. Y la niña muere dentro de la casa, no la ponen ahí. Exactamente. Lo que pasa que luego que sea colocada en ese lugar exclusivamente, además bien Sí, colocada, con su manta. Esto ya te está diciendo que es un aspecto más paternal o maternal que o gente de familia o muy conocida que sabía y habitaba y conocía a la niña sobre todo y le tenía pues cariño de un modo u otro, algo cercano que le pillara a esa persona que le hizo aquello. Sí, se da mucho Entonces, cuando son los padres los que matan a los hijos, o incluso hijos que matan a padres, el acomodarlos, el ponerlos como para que estén más cómodos. El asesino de la Exacto. ballesta le puso al padre después de matarle un cojín en la cabeza para que estuviese más cómodo. O sea que pasa mucho. Exactamente. O taparle las caras, muchas veces cuando sienten arrepentimiento Sí. le tapan la cara con una sabanita o con un... Sí, pasa, Claro, eso pasó con ella, con John Bennett. Al final con la manta lo que querían era taparla. para que no lo mire. Sí, exacto. te preguntan, Es José, terrible. si este lo tocaste en tu canal. Yo Este hice no, un ¿no? vídeo cortito de este canal, de este caso hace ya mucho tiempo. De Sí, John pero Bennett, sí. documental, no, ¿no? No, un vídeo cortito. Lo metí en En otros vídeos, Netflix o sea, en creo una... que hay algún documental y creo que si no es unos dos, porque John Bennett realmente es que ha Sí. hecho muchos documentales, Hay el mucho caso. por internet de John Bennett, o sea, Sí. hay muchísimos documentales.